Vamos a ver el tema de antihipertensivos y en primer lugar tenemos que definir lo que es la hipertensión esencial y lo que es la hipertensión secundaria. Cuando hablamos de hipertensión esencial nos referimos a una hipertensión de causa desconocida, es decir, es idiopática. Pero van a existir una serie de factores predisponentes, por ejemplo, la edad en el hombre mayor de 55 años y en la mujer mayor de 65 años, el hábito de fumar, es decir, el tabaquismo, una hipercolesterolemia mayor a 200 miligramos por decilitro, la diabetes, y una historia familiar de enfermedades cardiovasculares prematuras. En cambio, la hipertensión secundaria es de causa conocida y puede deberse a desórdenes renales de las glándulas suprarrenales, como por ejemplo el feocromocitoma, o a nivel cortical, en el caso de Cushing, o desórdenes neurogénicos o hematológicos, entre otros, ¿no? Hay varios. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es asintomática hasta que van a aparecer las complicaciones como consecuencia de ese estado hipertenso. Con lo cual, el diagnóstico lo vamos a realizar a través de la medida de los valores de la presión arterial, para lo cual debemos conocer cómo tomar la presión arterial, ¿sí? En general, tienen que considerar que un valor aislado de la presión arterial no tiene mucho sentido. También es súper importante cómo tomamos la presión arterial, es decir, debemos indicarle al paciente que esté en reposo, en un estado tranquilo, entre 5 a 10 minutos, y recién ahí podemos hacer el registro de la presión arterial. Pero igualmente, lo más conveniente es un periodo de registro de la presión arterial, y ahí vamos a conocer realmente el estado de nuestro paciente. Bueno, si partimos de la base que realizamos un buen registro de la presión arterial, podemos definir determinadas categorías. Por ejemplo, un individuo normotenso o más que normotenso es aquel que presenta una presión arterial óptima, es aquella donde la presión arterial sistólica es menor o igual a 120 y la diastólica es menor a 80. Normal la establecen entre 120 a 129 y o entre 80 a 84. Normal alta se refiere a 130 a 139 y o 85-89. Ya a partir de valores mayores o iguales a 140 y mayores o iguales a 90, hablamos de un estado de hipertensión. Y bueno, y a partir de ahí, fíjense que está estratificado en grado 1, grado 2 y grado 3, dependiendo de valores cada vez mayores de presión sistólica y o diastólica. Y por último se define un estado de hipertensión sistólica aislada, que se da principalmente en ancianos, donde la presión arterial sistólica es mayor o igual a 140 y la diastólica es menor o igual a 90. Bien. ¿Por qué es importante el control de la presión arterial? Porque un estado de hipertensión crónica lleva a daños en determinados órganos que se llaman daños de órgano blanco, como ser
la hipertrofia del ventrículo izquierdo, proteinuria y o creatinina mayor a 1,3 miligramos por decilitro, retinopatía hipertensiva y evidencia de placa aterosclerótica vascular, principalmente a nivel de carótida, femoral, aorta e ilíaca. Tenemos determinados grupos en la población que son de riesgo alto o muy alto de sufrir daño de órgano blanco. Y nos referimos a aquellos individuos que tienen una presión arterial mayor o igual a 180 milímetros de mercurio de sistólica y o 110 de diastólica. O bien, este es el caso de la población anciana, donde la presión arterial sistólica es mayor de 160 con una diastólica baja, y cuando nos referimos baja es menor de 90 y principalmente menor a 70. Son pacientes de muy alto riesgo. Aquellos que presentan diabetes mellitus o aquellos pacientes donde se da el síndrome metabólico, que sería cuando tenemos una conjunción de factores de riesgo cardiovasculares, o bien cuando tenemos una enfermedad cardiovascular renal o renal, sí, principalmente renal establecida. ¿Sí? No me quiero detener mucho en esto para no complicarlos, pero en realidad hay una estratificación del riesgo de acuerdo a determinadas características de los pacientes. Entonces, ¿cuál va a ser las metas del tratamiento? El objetivo principal es mantener los valores de la presión arterial por debajo de 140/90. Y hay que tener determinadas cuestiones. Debe evitarse disminuir la presión arterial diastólica a valores inferiores a 85 milímetros de mercurio cuando hay sospechas o evidencias de isquemias miocárdicas. Es decir, aquellos pacientes con hipertrofia ventricular izquierda son los más vulnerables. Por otro lado, jóvenes con hipertensión leve, la idea es alcanzar cifras de 130/80 y en general en la hipertensión arterial sistólica, si uno pudiera llegar a valores de sistólica inferiores a 140 milímetros de mercurio, es lo ideal, pero eso no siempre se logra porque no es tolerado. Bueno, ese es digamos, el objetivo principal. Y como metas secundarias sería prevención de la hipertrofia ventricular izquierda, de la disfunción diastólica, del daño renal, del accidente cerebrovascular y de la enfermedad coronaria. Bien, ¿cómo vamos a hacer ese tratamiento de la hipertensión arterial? Tenemos un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el manejo práctico del tratamiento del paciente hipertenso? Primero, vamos a confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial y por el otro lado se va a estratificar el riesgo. Entonces, cuando hablamos de tratamiento no farmacológico, se refiere a cambios en el estilo de vida. Y bueno, ¿cuándo vamos a instaurar ese primero el tratamiento no farmacológico? Cuando la estratificación del riesgo es bajo o intermedio. Ahora, cuando la estratificación del riesgo es alto o muy alto, directamente se instaura el tratamiento farmacológico desde el inicio, una vez diagnosticada la hipertensión arterial. Cuando nos referimos a tratamiento no farmacológico, se refiere a control del peso corporal,
¿Mm? Entonces, tenemos que tener en cuenta el índice de masa corporal, ¿sí? Que ese índice de masa corporal tiene que estar entre 18 y inferior a 25, el perímetro de cintura. Para los hombres tiene que ser igual o menor a 99 centímetros y para la mujer igual o menor a 84. Debe tener una dieta adecuada. Cuando decimos una dieta adecuada es lo más parecido a una dieta mediterránea. Tiene que haber una reducción del consumo de sal, un aumento del consumo de potasio, una actividad física moderada, no debe fumar, la ingesta de alcohol debe ser escasa. Hay un límite de 30 mililitros de etanol por día, es decir, por ejemplo, 720 centímetros cúbicos de cerveza, 300 centímetros cúbicos de vino y 60 mililitros de bebidas blancas. Bien, y en esta diapositiva lo que vemos es el tratamiento farmacológicos y los principales lugares donde actúan las drogas antihipertensivas. Entonces, por ejemplo, tenemos que los diuréticos actúan principalmente a nivel renal, los beta bloqueantes actúan tanto a nivel renal como a nivel cardíaco y también se supone que actúan a nivel del sistema nervioso central. Los bloqueantes cálcicos actúan a nivel vascular, pero hay un subtipo de bloqueantes cálcicos que también pueden actuar a nivel cardíaco. Los inhibidores de la enzima convertidora actúan inhibiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona a través de la inhibición de la enzima convertidora. Luego tenemos los antagonistas de angiotensina 2 de tipo AT1. Y bueno, y otras, por ejemplo, la clonidina, que actúa a nivel del sistema nervioso central, etc. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Más explícito, pero son sitios de ataque de drogas antihipertensivas. Y bueno, y empezamos con el tratamiento farmacológico con un tipo de fármacos que son los diuréticos, y dentro de los diuréticos tiazídicos, que actúan inhibiendo la reabsorción de sodio en la primera porción del tubo contorneado distal a través de la inhibición del cotransporte sodio-cloruro de la membrana luminal, con lo cual lo que uno logra es aumentar la excreción de sodio, cloruro y agua, y con ello también aumenta la excreción de otros iones como pueden ser potasio, magnesio, bicarbonato y fosfato. Lo que uno ve con el tratamiento de diuréticos tiazídicos es una disminución sostenida de la presión arterial, que lo vemos en la parte superior, una disminución del volumen plasmático, ¿sí? Pero lo que se observa con la resistencia periférica es que al comienzo del tratamiento uno ve un aumento de la resistencia periférica que se da por mecanismos compensadores como por ejemplo la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero con el tratamiento prolongado, los valores de la resistencia periférica caen por debajo del valor normal y se mantienen.